Buen día, nosotras somos Mariana Gal y Darlene Pérez y el día de hoy tenemos la oportunidad de presentarles nuestro trabajo de integración de contenidos respecto al diseño de un sistema de generación de chorro de agua de flujo laminar iluminado. ¿Cómo realizamos este proyecto? Pues desde un inicio nos pusimos a investigar acerca de qué era lo que queríamos representar, sobre lo que aprendimos este semestre. Al final encontramos este proyecto y queríamos replicarlo para ver si podía ser utilizado a nivel industrial o a nivel de laboratorio. Entonces lo que realizamos es un sistema de ecuaciones con los conceptos de flujo de fluidos, ejemplificando un sistema de un chorro de agua de flujo laminar iluminado, evaluando las variaciones de caudal, alturas y alcances para observar el comportamiento de partículas del flujo laminar. Además, tomamos datos de la literatura para poder comparar su relación entre el número de Reynolds. Dentro de los conceptos que quisimos abarcar estaba el flujo laminar, que se describe como el que ocurre de forma lenta y uniforme con un movimiento en láminas paralelas sin ocurrir una mezcla lateral donde no existen corrientes transversales ni remolinos. El flujo turbulento, que es aquel que sí permite desplazamientos al azar con corrientes transversales y remolinos. Y para el cálculo del mismo utilizamos el número de Reynolds, que se establece a que a valores menores de 2300 el flujo es laminar y para mayores a 4000 es turbulento, sabiendo que lo que se encuentra entre 2300 a 4000 es una región de transición. La fórmula que utilizamos para el número de Reynolds es el diámetro del tubo por la velocidad promedio del líquido por la densidad del líquido dividido la viscosidad del líquido. Como objetivos primordiales quisimos desarrollar un sistema de generación de chorro de agua de flujo laminar con iluminación para observar cómo viajaban dichas partículas de agua en un flujo laminar, obteniendo diferentes caudales y alturas. Experimentar con los valores principales de manera que se observara si había un cambio en el comportamiento de los datos al variar los parámetros descritos. Y por último, observar si seguía la tendencia del flujo laminar al alterar los datos de forma significativa, probando si el experimento es recreable como proyecto para otras universidades y prácticas. Luego de encontrar el artículo en el cual nos íbamos a basar, tuvimos que establecer qué íbamos a realizar como metodología. De primero tuvimos que encontrar la determinación de los parámetros necesarios para generar el flujo laminar en un chorro de agua. Seguido de ello, la determinación de las ecuaciones de cantidad de movimiento, balance de energía y movimiento parabólico, para así escoger qué bomba de caudal se debía de utilizar. Seguidamente, para el funcionamiento del chorro laminar, el chorro tenía que estar al alcance mínimo de 2 metros, ya que el diámetro de la boquilla se asume que es de 15 milímetros y estas dos variables afectan en las dimensiones del reservorio. Y por último, la posición de la boquilla con respecto al nivel del agua era de 0.4 metros para así poder obtener el caudal necesario. Esos datos eran importantes recabarlos, ya que iban a ser utilizados para propósito de cálculo. Para los cálculos de primero se debía de conocer la velocidad inicial a la que está fluyendo el chorro. Para esto se utilizó la ecuación de velocidad inicial del chorro. Como se observa del lado derecho, sería x la distancia dividido el coseno del ángulo al que se encuentra el chorro. Todo eso por la raíz de la altura dividido 2 por x tangente del ángulo menos nuevamente la altura y. Para poder encontrar la velocidad final del chorro, se procedió a utilizar la fórmula BF es igual a la raíz de velocidad inicial por coseno de alfa al cuadrado más velocidad inicial por el seno de alfa más la raíz de 2g y inicial, eso al cuadrado. Seguidamente con la ecuación de la altura y del chorro, para esto se utilizó la velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado de el ángulo al que se encontraba, todo eso dividido por 2 veces la gravedad. Y por último la ecuación del caudal para encontrar a cuánto salía el flujo, que es velocidad inicial por pi cuartos por d dividido 1000, eso al cuadrado. Cabe mencionar que estos eran los cálculos que mencionaban dentro del artículo y agregamos el cálculo del número de Reynolds para poder evaluar si efectivamente era un flujo laminar. Quisiéramos mencionar las partes del equipo. Como número 1 se encuentra el cuerpo laminar jet, en el número 2 la boquilla, número 3 conjunto de malla metálica, sella del 4 con separadores, en la 5 sujetador de boquilla, 6 tapa inferior, la 7 tapa superior, 8 perno hexagonal interno M6 por 20, la 9 una variada rosca M8, número 10 tuerca hexagonal M8, 11 junta de estanqueidad de la tapa
Y por último, el 12, junta de estanquidad de la boquilla. Estos son los resultados experimentales obtenidos del experimento. Como podemos ver en la gráfica anterior, se muestra la tendencia que tienen los datos experimentales dados en la literatura, donde se evidencia un tipo de fluido laminar debido a la forma parabólica de este. Esto comprueba la teoría que ellos tenían en base a su procedimiento. Sin embargo, no cumple con los datos teóricos como se observa en la parte de abajo, donde al calcular el número de Reynolds tendían a ser flujos turbulentos y no flujos laminares como lo decían desde un inicio. En esta tabla de datos experimentales fue donde nosotros quisimos alterar los datos para ver si se seguía comportando de forma laminar. Para esto, en la tabla anterior se muestran los resultados obtenidos a partir de la determinación de los parámetros ya demostrados, determinando los cálculos del experimento. Se priorizó el cálculo del número de Reynolds, el cual demuestra que el flujo no es laminar sino turbulento al ser mayor de 4000. Esto desvalida el experimento y por ende no se considera recreable para prácticas futuras. Luego de los análisis y las pruebas, observamos de que en este paper lo que decían y asumían era solo visual. Al momento que se viera el comportamiento de una parábola, decían, ok, esto es un flujo laminar. Con los datos obtenidos luego de la experimentación, se concluye que este tipo de chorro de agua de flujo laminar no depende directamente del número de Reynolds, dado que no está fluyendo a través de ningún tipo de tubería ni existe fricción, tratándose de un fenómeno diferente. Claramente este no es replicable para un proceso dentro de la industria donde evidentemente se requiere un flujo laminar específico en una tubería y es ahí donde sí debe compararse contra el número de Reynolds. Sin embargo, para propósitos de este experimento debe cuidarse que estos aparatos no se instalen en lugares con corrientes de aire altas, dado que no funcionará de forma adecuada debido a que el chorro de agua de flujo laminar tendrá perturbaciones y salpicaduras. Entonces visualmente ya no será ordenado su flujo y se podría considerar que es un flujo turbulento. Se debe cuidar que el flujo sea continuo y fijo para mantener estabilidad y sobre todo establecer que este cálculo y este experimento donde encontramos la literatura es única y exclusivamente replicable al momento de utilizar un chorro sin ningún tipo de tubería. Por último, contamos con la bibliografía donde consultamos todos los conceptos, siendo la última referencia donde obtuvimos el artículo para el experimento. Muchas gracias por su atención y que siga teniendo un excelente día.